Teoría del conocimiento 2022. Vamos a compartir unas notas acerca del componente Teoría del conocimiento del programa del diploma del Bachillerato Internacional, pero que también puede servir de ayuda a cualquier profesor, a cualquier estudiante de un curso de Teoría del conocimiento a nivel universitario. Lo que vamos a realizar es una transducción, es decir, transportar una serie de contenidos, y a la hora de transportarlos quizá no podremos evitar consciente o inconscientemente modificarlos, una serie de contenidos que provienen de la guía de Teoría del Conocimiento del programa del diploma del Bachillerato Internacional y de enseñanzas recibidas por un servidor este noviembre de 2020 de talleres de Teoría del Conocimiento impartidos por Montse Martí y Mireia Ferrer. Nos vamos a servir de materiales de la guía de TDC, de materiales de Montse Martí y de materiales de Mireia Ferrer. Vamos a empezar con una introducción. Teoría. Teoría significa observación, significa acción de mirar. Un teórico es un observador. En filosofía, la teoría es contemplación, es especulación, o al menos así lo fue en los orígenes del pensar sobre el conocer allá en los tiempos helénicos, allá por Grecia. Teoría del conocimiento siempre ha sido una parte de la filosofía. Lo que pasa es que el programa del diploma tiene especial interés en subrayar la diferencia con un enfoque filosófico de este componente para evitar caer en una historia de la filosofía del conocimiento, para evitar caer en especulaciones abstractas, abstrusas y sobre entidades misteriosas. Pero la teoría del conocimiento como disciplina filosófica siempre ha tratado el problema que es el conocimiento, su naturaleza, su alcance y sus límites. La pregunta ¿qué es el conocimiento y cómo es posible el conocimiento? En Grecia más bien se traducía por el problema de ¿qué es la realidad? Problema que heredaron los pensadores filosóficos medievales con la pregunta de ¿qué es esa realidad creada por Dios y cómo puedo llegar a conocerla? Finalmente, en la época moderna, a partir del Renacimiento, a partir del siglo XVII, a partir de la Ilustración, pues emerge una disciplina filosófica, aunque la filosofía siempre ha sido, o cierta concepción de la filosofía siempre ha sido enemiga de parcelarla en disciplinas, pero se puede hablar de un componente filosófico de la teoría del conocimiento, o con otro nombre, un poco más raro, de gnosología, porque gnosis, geneosis, en griego significa conocimiento. Pues bien, en la época moderna, la teoría del conocimiento, pues se convierte el problema del conocimiento en problema central, y lo convierten a partir de una serie de preguntas, porque filosofar siempre es preguntarse. Filosofía a lo mejor no importan tanto las respuestas, que más tarde o más temprano, más bien más pronto, pasarán de moda, sino la buena filosofía es la que formula preguntas relevantes, no eternamente, pero en un espacio de tiempo bastante prolongado. Y lo que queremos subrayar es que las preguntas que se hacían los teóricos del conocimiento modernos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, pues en realidad no vemos nosotros ninguna diferencia con las preguntas que salen en la guía de teoría del conocimiento, a pesar de que el programa del diploma tiene especial énfasis y dedicación en mostrar la diferencia con la filosofía. Las preguntas que se hacían los teóricos modernos del conocimiento es: ¿qué clase de fenómeno es el conocimiento? ¿Es posible el conocimiento? Y en el caso de que sea posible, ¿cuál es el fundamento del conocimiento? ¿Cuáles son las formas del conocer? ¿Cómo es la naturaleza del conocimiento? Estas preguntas, que están en cualquier manual de introducción a filosofía, también están en la guía de teoría del conocimiento. El vocablo gnosología, lo hemos nombrado anteriormente, fue empleado por primera vez en 1631 por Valentín Fromm. Cabe decir que en español se utiliza la palabra epistemología, gnosología, teoría del conocimiento. La palabra epistemología tendría un componente más cientificista. Cabe decir que la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico de la Escuela de Oviedo a partir del filósofo Gustavo Bueno subraya que la palabra epistemología tiene un especial énfasis en el choque, la relación, vinculación sujeto y objeto. Si queremos
evitar pensar siempre desde las coordenadas sujeto-objeto, pues el materialismo filosófico nos recomienda usar o recuperar la palabra gnoseología, un término que siempre ha tenido un carácter arcaico, un carácter rancio, pero que en manos, en cerebros de materialistas filosóficos adquiere un tono contemporáneo. Un tono contemporáneo en el que tiene que ver el conocimiento como un resultado de operaciones técnicas. También en español se utiliza la expresión teoría del conocimiento, gnoseología, epistemología. No podemos olvidarnos que el último movimiento filosófico, estamos hablando en noviembre de 2020, y lo que es seguro, el primer movimiento filosófico del siglo XXI, un movimiento filosófico surgido en Internet, emergido en los blogs de pensadores filosóficos, de aspirantes a doctor de filosofía o ya profesores universitarios, fue el realismo especulativo. Pues el realismo especulativo se basa sobre todo en pensar en sujetos que piensan sin tener en cuenta al sujeto, pensando objetos como si los objetos pensasen. Esto tiene una vinculación total con esta temática que estamos hablando de qué será eso del conocer, cómo se opera, cómo funciona. Pues bien, tras esta introducción aterrizamos ya en la organización del Bachillerato Internacional, que en su estructuración del programa del diploma fijó desde sus inicios un componente troncal. Aparte de la monografía, un artículo académico de 4.000 palabras, aparte de actividades de creación, actividades de servicio, un componente fijo del programa del diploma de la organización del Bachillerato Internacional es Teoría del Conocimiento. Un curso preuniversitario exigente de al menos 100 horas, procurando extraer de este sintagma teoría del conocimiento sus cargas metafísicas, sus cargas históricas de filosofía del conocimiento. Con todo, el sintagma teoría del conocimiento, dentro de las coordenadas del programa del diploma, no puede evitar en su actitud analítica, porque el programa del diploma sí que tiene una actitud analítica, quizá el programa del diploma subraya querer desmarcarse de la filosofía, pero nunca puede evitar desmarcarse de la actitud analítica, de la tradición analítica, de la concepción analítica de la filosofía. Pues con todo, el programa de diploma, decimos, no puede evitar en su actitud analítica recoger las preguntas clave, las preguntas relevantes, centrales sobre el conocer y la sabiduría, y volcarse en las conexiones y comparaciones entre las distintas áreas. Recordamos aquí que acabamos de nombrar antes la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico, que se centra en el entrelazamiento, entretejimiento que hay a la hora de conocer. Ni hay un conocimiento atómico, aislado, autista, totalmente separado de todos los conocimientos, ni todos los conocimientos, cada uno de ellos están relacionados absolutamente con todos los conocimientos. Los conocimientos están entrelazados entre sí, pero no con todos y mucho menos de forma aislada. Pues bien, el programa del diploma nos dice que hay que volcarse en las conexiones que hay entre las distintas áreas de conocimiento, en el sentido de explorar los conceptos subyacentes e identificar las similitudes y diferencias entre las áreas de conocimiento. Así pues, la teoría del conocimiento del programa del diploma del Bachillerato Internacional sería un curso en 2 años de pensamiento crítico, en cuanto a indagación sobre el proceso de conocer, pero no una indagación abstracta, sino una indagación enfocada en un tipo de sujeto particular, el alumno, el alumnado. El alumno siendo el objetivo principal, este ser humano particular que es el centro de los procesos de enseñanza, es el centro de los procesos de aprendizaje, y es que el alumno en su actividad educativa tiene que explorar, tiene que reflexionar la naturaleza del conocimiento y el proceso de conocer, es decir, los temas centrales de la filosófica teoría del conocimiento de los siglos XVII, XVIII y XIX. Es decir, dando prioridad metodológica en el programa del diploma del Bachillerato Internacional al aprendizaje desde el alumno. ¿Y a partir de qué contenidos aprende el alumno?
Pues a través de un currículo en teoría del conocimiento que estaría formado por preguntas de conocimiento y afirmaciones de conocimiento. También por un tema central sobre el actor de conocimiento y el conocimiento. Pero no un actor autista, no un actor privado, no un actor que hace monólogos, sino un actor del conocimiento en comunidad. También parte del currículo son los temas. 2 temas opcionales entre la siguiente lista: conocimiento del lenguaje, conocimiento de tecnología, conocimiento y política, conocimiento y sistemas indígenas, conocimiento y religión. Y el tema central que acabamos de decir de el conocimiento y el actor de conocimiento. También parte del currículo de teoría del conocimiento en el programa de diploma del Bachillerato Nacional es la delimitación de un marco de conocimiento con 4 elementos: el alcance, la perspectiva, las herramientas y el método y la ética. También parte del currículo de teoría del conocimiento del programa de diploma del Bachillerato Internacional es explorar 12 conceptos clave de conocimiento: prueba, certeza, verdad, interpretación, poder, justificación, explicación, objetividad, perspectiva o enfoque, cultura, valores, responsabilidad. Todo esto se concreta en 5 áreas de conocimiento: las matemáticas, las ciencias que llaman naturales, pero sería más correcto decir ciencias de la naturaleza, porque las ciencias no son naturales, son un producto humano, son artificiales. Las ciencias mal llamadas humanas, que claro que son humanas, pero es que cualquier actividad que hace el ser humano es humano. Entonces mejor sería denominarlas las ciencias humanas, ciencias sobre el ser humano, una ciencia humana particular, una ciencia sobre el ser humano particular, la historia y también el arte, o mejor dicho, en plural, las artes. Seguimos. ¿Y todo esto cómo se evalúa? Con una evaluación interna que supone 1/3 de la nota y una evaluación externa que supone 2/3 de la nota. La evaluación interna es una exposición a elegir por parte del alumno de una pregunta de conocimiento entre un listado de 35 preguntas de conocimiento que están reflejadas en la guía de teoría del conocimiento. Y la evaluación externa es un ensayo a elegir el alumno una pregunta de conocimiento entre 6. Pregunta que requiere una respuesta concreta y no una especulación en el aire. Parte central de la terminología de teoría del conocimiento es preguntas del conocimiento. ¿Qué es una pregunta del conocimiento? Vamos a responder por la función. ¿Cómo funcionan las preguntas del conocimiento? Pues funcionan de tal manera que son sobre el conocimiento, son debatibles y están basadas en terminología de conocimiento. El contenido de una pregunta de conocimiento siempre va a ser sobre el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que su contenido va a ser sobre la naturaleza del conocimiento, el alcance del conocimiento, los límites del conocimiento, el proceso de conocer. Es decir, las preguntas centrales que se formuló la teoría del conocimiento de corte filosófico en el siglo XVII y el siglo XVI, XVIII y XIX. ¿Cuál es la forma de una pregunta de conocimiento? Pues que es debatible. Que es debatible quiere decir que se basa en un supuesto, el supuesto de que hay varias respuestas plausibles ante una pregunta de conocimiento. Es decir, el alumnado tiene que ir familiarizándose en que las preguntas de conocimiento no tienen una respuesta correcta definitiva para siempre. Y esto de que las preguntas de conocimiento, su forma sea debatible, esto tiene una repercusión metodológica, didáctica muy clara. Pues que en el aula deben realizarse debates y a ser posible bajo la fórmula de debate de competición. ¿Cómo se concreta estas preguntas de conocimiento sobre el conocimiento y de forma debatible? Pues se concretan en que tienen que estar basadas en terminología de teoría del conocimiento. ¿Y qué términos son esos? El actor de conocimiento, la comunidad de conocimiento, el alcance, la perspectiva, los métodos, las herramientas, la ética, la prueba, la certeza, la verdad, la interpretación, el poder, la justificación, la explicación, la objetividad, el enfoque o perspectiva, la cultura, los valores, la responsabilidad, la percepción, la razón, los estados afectivos, el lenguaje, la imaginación, la intuición, la memoria, el cuerpo, la tecnología, la política, los sistemas indígenas, la religión, la matemática, la ciencia de naturaleza, la ciencia sobre el ser humano, la historia, las artes y el deporte. ¿Qué son afirmaciones de conocimiento? Una cosa son las preguntas de conocimiento y se responderán con afirmaciones de conocimiento.
O al revés, a partir de una formación de conocimiento nos podemos formular una pregunta de conocimiento. De la misma manera que la filosofía, al menos según el materialismo filosófico, sería un saber de segundo orden sobre un saber de primer orden, que serían las ciencias, pues las ciencias y las operaciones técnicas, las operaciones artísticas, las operaciones tecnológicas que hacen los científicos, que hacen los artistas, en teoría del conocimiento, las afirmaciones de conocimiento serían proposiciones de segundo orden respecto a proposiciones de primer orden. ¿Qué serían las proposiciones de primer orden? Serían afirmaciones sobre el mundo. Y sobre ellas, sobre las afirmaciones sobre el mundo, puedo construir, y debo construir si estoy reflexionando sobre el conocer, afirmaciones de conocimiento. Teniendo en cuenta que las afirmaciones sobre el mundo producirán preguntas de investigación y las afirmaciones de conocimiento producirán preguntas de conocimiento. Mientras que una pregunta de investigación sí debe tener una respuesta concreta y precisa, la pregunta de conocimiento, al ser amplia, también permite una respuesta amplia. Una respuesta amplia en el sentido de que tenga en cuenta varias perspectivas, que tenga en cuenta varios enfoques, pero no puede ser amplia en la conclusión final. La conclusión final de una respuesta a una pregunta de conocimiento, la respuesta tiene que ser también concreta en el sentido de que el alumno tiene que argumentar ciñéndose a las guías, la delimitación que le formula dicha pregunta de conocimiento. Amplia en las perspectivas, pero también concreta en el resultado. Es decir, el alumnado debe saber tratar el segundo orden y luego poder aplicarlo en el primer orden. Continuamos. Las preguntas de conocimiento no son preguntas metafísicas en el sentido de especulaciones abstrusas o sobre entidades misteriosas. Las preguntas de conocimiento tienen unos rasgos, y es que son operativas, son ontológicas, son políticas, son normativas. Que sean operativas quiere decir que tratan sobre procedimientos técnicos, es decir, cómo se produce, adquiere y comparte el conocimiento. O dicho de otra manera, ¿cómo operan los científicos, los técnicos, los artistas, en su campo de saber? Que sean ontológicas quiere decir que tienen que ver con la realidad, qué es y qué no es conocimiento. O dicho de otra manera, ¿qué tipo de realidad es esa del conocimiento? Y bajo qué formas se manifiesta y bajo qué formas no se manifiesta. Que las preguntas de conocimiento sean políticas quiere decir que tienen que ver con nuestro modo de convivencia público, con los demás, con los otros, con las normas que nos damos entre todos. Es decir, ¿quién tiene y quién no tiene conocimiento? O dicho de otra manera, ¿cuánto conocimiento y de qué calidad hace falta para convivir? Y que las preguntas de conocimiento sean normativas tiene que ver con procedimientos que nos damos para saber cuáles son acciones correctas y cuáles son acciones incorrectas. Es decir, ¿quién decide cuál es la respuesta ante estas preguntas de conocimiento? O dicho de otra manera, ¿el juez del conocimiento es la objetividad, la verdad, el consenso, cada civilización, cada cultura, cada individuo, cada estado mental? Vamos ahora a abordar el tema central del conocimiento y el actor de conocimiento. El alumno debe tomar conciencia de que no solo recibe conocimiento pasivamente, o que también lo traslada en un acto de transducción en que transporta un material y modifica lo transportado, sino que el alumno tiene que tomar conciencia de que puede generar conocimiento y de hecho produce conocimiento. Por ello el alumno debe reflexionar sobre qué determina su perspectiva como actor de conocimiento, de dónde provienen sus valores, cómo entienden el mundo que les rodea y cómo se desenvuelven en él. Es decir, preguntas de este estilo, de este tipo. ¿Cómo distingo yo las afirmaciones que son debatibles de las que no son debatibles? ¿Cómo me influyen las diferentes comunidades de actores de conocimiento a las que pertenezco? Y es que el alumno, como actor de conocimiento, no es un sujeto autista, privado, aislado. Está inmerso y en relación con otros actores de conocimiento. Por eso también hay que explorar
el impacto de las distintas y diferentes comunidades de conocimiento. El alumnado no debe reflexionar desde una perspectiva abstracta, aislado de todo y de todos, sino desde su propia perspectiva, desde su propia actuación, desde sus propios procedimientos. La exploración del alumnado está situada en unas circunstancias bien concretas, que ya no son solo culturales o geográficas, sino en los tiempos que corren también son circunstancias tecnológicas. Pero detenernos en los aspectos culturales, geográficos y sociales presenta un gran problema: el relativismo. Existe un gran riesgo. Hay que evitar que el alumnado caiga en el relativismo más absoluto. Y es que el alumnado debe aprender que hay varios criterios. El alumnado tiene que evitar, en un ensayo, en una exposición, en cualquier acto comunicativo, tiene que evitar una conclusión del estilo de todo es relativo. Cuando uno se centra en un problema, cuando uno se centra en un enfoque, la conclusión tiene que ser personal, tu propia perspectiva, pero no puede ser, lo mismo puede ser A que puede ser B. Continuamos. El alumnado debe explorar cómo las comunidades y los individuos construyen, examinan de manera crítica, evalúan y revisan el conocimiento. Es decir, el alumnado tiene una serie de tareas. Identifique alguna de las comunidades de actores de conocimiento. ¿Qué aporte a su conocimiento han hecho estas comunidades? ¿En qué sentido ha cambiado a lo largo del tiempo su pertenencia a estas comunidades? ¿De qué manera han influido en su perspectiva estas comunidades de conocimiento? ¿Qué son las comunidades de conocimiento? Ejemplos de comunidades de conocimiento. Todas las áreas de conocimiento son comunidades de conocimiento. También los grupos geográficos, también las ideologías, también los ismos artísticos, literarios o de pensamiento, también las sensibilidades estéticas, también los clubes, también los grupos de Facebook, también los equipos de debate. El tema del actor del conocimiento se puede explorar también con las formas de conocer, es decir, a través de cómo percibimos, a través de cómo hablamos, a través de cómo razonamos, a través de cómo nos afectamos, a través de cómo imaginamos, a través de cómo recordamos, a través de cómo intuimos, a través de qué tenemos fe, a través de cómo movilizamos, conocemos con el cuerpo entero. No podemos olvidar nuestra condición de actores. Un error de algunos alumnos en los ensayos es ser excesivamente objetivos, como si ellos no tuviesen nada que ver con la producción de conocimiento. Nos vamos ahora a otro elemento de tecnología, el marco de conocimiento, que tiene 4 elementos: alcance, perspectivas, método y herramientas y ética. El marco de conocimiento se usa para organizar las preguntas de conocimiento, para estructurar el pensamiento, para diseñar unidades o clases individuales, en definitiva, para trabajar sobre el conocimiento. Ayuda a que seamos concretos, ayuda a que los debates de clase no sean excesivamente abiertos, tienen que estar delimitados, tienen que estar centrados, y pasamos ya a hacer una introducción a esto del marco de conocimiento, a través de unas preguntas. ¿Cómo delimitamos el conocimiento? Esta pregunta tiene que ver con el alcance. ¿Cuánto abarca el contexto de las áreas y los temas? En la exposición oral, el alumnado, debe tener claro en qué contexto está. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el desarrollo histórico, la historicidad, no es un aspecto que obligatoriamente haya que explicitar, pero convendría tenerlo en cuenta, sin confundir el desarrollo histórico con las particularidades de la historia con H mayúscula como área de conocimiento. Todo esto que acabamos de hablar son las perspectivas. ¿Cómo operan los científicos, los artistas? Esto tendrá que ver con el método y las herramientas. No interesa tanto el contenido ético sobre lo correcto o lo incorrecto, aunque va bien saber estar en posesión de un conocimiento sobre las principales teorías éticas, las principales doctrinas morales, sino en la cuestión de la ética lo que se trata es pensar cómo interviene la ética en los procesos de conocimiento. Esto que acabamos de decir, evidentemente, tiene que ver con la ética. Vamos a delimitar un poco más los elementos del marco de conocimiento. Alcance.
Hay que explorar la naturaleza y el alcance de los temas y las áreas de conocimiento. Sobre cada tema central u opcional hay que preguntarse: ¿cuál es el enfoque de este tema? Sobre cada área de conocimiento hay que preguntarse: ¿de qué trata este área? Nos vamos a las perspectivas. Hay que centrarse en el contexto. ¿Cómo? ¿Cómo se centra uno en el contexto? Pues reflexionando sobre el origen de la perspectiva propia de los alumnos y de la perspectiva de los grupos y comunidades. Hay que adquirir conciencia del papel de la historia con H minúscula, de los hechos históricos, como formadora de contextos y perspectivas. Nos vamos ahora a delimitar los métodos y herramientas. Hay que centrarse en los mecanismos de producción del conocimiento, métodos, herramientas, prácticas y operaciones. Sobre cada fenómeno de conocimiento que se explore hay que preguntarse: ¿qué elementos de la cultura material interfieren? Ética. Hay que centrarse en las responsabilidades del productor y del usuario del conocimiento, asimismo, en los rasgos de personalidad que pueden esperarse de un buen actor ético del conocimiento. No podemos pasar por alto el perfil de la comunidad del Bachillerato Nacional, porque tiene que ver con el componente ético de ser honesto. Ahora vamos a desarrollar un poco más qué es el alcance a través de preguntas del alcance. ¿Qué motiva la búsqueda de conocimiento en este tema o área de conocimiento? ¿Qué hace que este tema o área de conocimiento sea importante y que su estudio valga la pena? ¿Qué conecta este tema o área de conocimiento con la vida fuera del aula? ¿Cuáles son las principales áreas de controversia dentro de este tema o área de conocimiento? ¿Qué problemas prácticos se pueden resolver mediante la aplicación de conocimiento procedente de estos temas o área de conocimiento? Vamos ahora a desarrollar las perspectivas con preguntas sobre perspectivas, preguntas de conocimiento sobre perspectivas. ¿De qué manera el tema o área de conocimiento que exploramos, cada tema y cada área, están conformados por su desarrollo histórico? ¿Qué importancia tiene para cada tema y área que estén arraigadas en ciertos grupos determinados por aspectos culturales, geográficos o sociales? ¿Hay tipos de conocimiento menos abiertos a la interpretación que otros? ¿Qué importancia tiene la perspectiva en la producción o en la aplicación de conocimiento? ¿Es esencial comprender la perspectiva de otros actores del conocimiento en la búsqueda del conocimiento? Vamos ahora a desarrollar métodos y herramientas a partir de preguntas de conocimiento. ¿Qué supuestos subyacen en los métodos de indagación usados en los temas o áreas de conocimiento? ¿Importa que lo que se considera pruebas adecuadas varíe, cambie de una disciplina a otra o de una cultura a otra? ¿Cómo se produce y comunica el conocimiento en los temas y en las áreas de conocimiento? ¿Qué garantiza que el resultado de los métodos y herramientas sea, de hecho, conocimiento? ¿En qué medida son importantes las herramientas materiales en la producción y adquisición del conocimiento? Repetimos que la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico de la Escuela de Oviedo, actualmente operante a partir de la filosofía del filósofo español Gustavo Bueno, fallecido en 2016, pues es un sistema de pensamiento filosófico que concibe el conocimiento como se construye a partir de operaciones técnicas. De ahí que recomendamos la lectura de textos del materialismo filosófico y el visionado de vídeos del materialismo filosófico a partir del canal de YouTube FG Bueno TV. Continuamos con un desarrollo de la ética a partir de preguntas de conocimiento. ¿Qué limitaciones éticas afectan la producción y el uso del conocimiento? ¿Qué responsabilidades tiene el actor del conocimiento debido a sus conocimientos? ¿Qué responsabilidades tenemos hacia los otros y su conocimiento? ¿Cambian los valores establecidos al adquirirse conocimientos nuevos? Casi todo tiene que ver con responder ante los demás. No podemos pasar por alto que el alcance tiene también una vinculación especial con el actor de conocimiento, y así saldrían las siguientes preguntas. ¿Qué criterios podemos utilizar para distinguir entre conocimientos, creencia y opinión? ¿Hay situaciones en las que el conocimiento práctico es más importante que el conocimiento teórico?
¿Por qué debe importarnos la adquisición del conocimiento? ¿Por qué no son evidentes los criterios de lo que se considera conocimiento? ¿Cómo configuran nuestro conocimiento las interacciones que mantenemos con el mundo material? Asimismo, también tenemos que decir que las perspectivas tienen que ver con el actor de conocimiento y surgirían preguntas de este estilo. ¿Qué determina mi perspectiva como actor de conocimiento? ¿Cuánto de nuestro conocimiento depende de nuestras interacciones con otros actores de conocimiento? ¿La verdad es lo que acepta la mayoría de la gente? ¿Cómo nos ayuda la empatía y la imaginación a la hora de comprender otras perspectivas? Ante el sistema de creencias de una comunidad de actores del conocimiento, ¿cómo podemos decidir lo que creemos personalmente? ¿Hay tipos de conocimiento que estén específicamente vinculados a determinadas comunidades de actores del conocimiento? ¿Cómo podemos saber que el conocimiento actual supone una mejora con respecto al conocimiento pasado? Para todas estas cuestiones aconsejamos leer las obras completas de Ortega y Gasset. Vamos ahora a no perder de vista que el elemento del marco, métodos y herramientas tiene también una vinculación con el tema central, el actor del conocimiento, con preguntas como las siguientes. ¿Cómo adquirimos conocimiento? ¿Qué constituye una buena razón para que aceptemos una afirmación? ¿Son la intuición, las pruebas, el razonamiento, el consenso y la autoridad métodos de justificación igual de convincentes? ¿El conocimiento requiere siempre algún tipo de base racional? ¿Cómo influyen nuestras expectativas y suposiciones en cómo percibimos las cosas? ¿Cómo influye nuestro estado de ánimo a la hora de conocer? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de exigir que todo conocimiento sea verificado por un grupo? Y pasamos ahora a no olvidarnos de que la ética tiene una vinculación con el actor del conocimiento que se puede rastrear con preguntas de conocimiento como las siguientes. ¿Saber algo o saber cómo hacer algo conlleva necesariamente responsabilidades? Como actores de conocimiento, ¿tenemos el deber moral de examinar nuestros sesgos y suposiciones? ¿En qué circunstancias, si hubiera alguna, tenemos el deber moral de compartir lo que sabemos? ¿De qué modo difieren los juicios éticos de otros tipos de juicios? Juicio quiere decir una proposición. Aquí no se refiere a juicio al acto de juzgar a una persona sobre si ha cometido un delito o no. Juicio es una afirmación. ¿De qué modo difieren las afirmaciones éticas de otro tipo de afirmaciones? ¿Existen conocimientos que una persona o una sociedad tengan la responsabilidad de adquirir o de no adquirir? Si hay afirmaciones morales contrarias, ¿se desprende de ello que todos los puntos de vista son aceptables por igual? ¿Hay que tomarse en serio el conocimiento de los demás? Pasamos ya a aclararnos para qué sirve el marco del conocimiento. ¿Qué objetivos tiene el marco del conocimiento? Pues bien, todos los elementos del marco de conocimiento, alcance, perspectiva, herramientas y métodos y ética, hay que verlos en conexión, en simploqué, en entretejimiento, en entrelazamiento. Hay que ser consciente de cómo se aprende en las materias, de cómo se genera conocimiento en cada área. Asimismo, el alumno debe tomar plena conciencia de que es actor de conocimiento y de que está generando conocimiento. No se trata de que el alumnado opine por opinar, sino de que adquiera conocimiento de fuentes de autoridad y de los distintos métodos de acercarse a la verdad. Pasamos ya a otro elemento de la terminología del currículum de teoría del conocimiento, según el programa de diploma del Bachillerato Internacional. Los conceptos clave, es decir, conceptos tales como prueba, certeza, verdad, interpretación, poder, justificación, explicación, objetividad, perspectiva, enfoque, cultura, valores y responsabilidad. Los conceptos claves de conocimiento no presentan un uso común en todas las áreas y eso es lo que hay que explorar. Tampoco un uso común en todos los temas. Y los conceptos clave son debatibles. Y si los conceptos
claves son debatibles, ¿qué repercusión didáctica tiene esto? Pues hay que trabajarlos en el aula a partir del debate, a partir de la metodología del debate de competición. Sobre cada concepto clave de esos 12 que hemos nombrado, cabe preguntarse sobre cada uno de ellos. ¿Cómo se conecta con los diversos temas y áreas? ¿Cómo cambia el concepto en distintas áreas? ¿Qué hace que este concepto sea interesante? ¿Qué reto o desafío supone el concepto? Pasamos ahora a los temas opcionales. Uno es conocimiento y lenguaje. Nótese que entre las formas de conocer, lenguaje, razón, percepción, estados afectivos, memoria, imaginación, intuición, fe, incluso el cuerpo entero, pues el lenguaje es la única forma de conocer que en la guía para la primera evaluación en 2022 se reconoce de forma explícita. Porque el lenguaje no es que presente mucha importancia a la hora de conocer, es que ¿cómo vamos a valorar, cómo vamos a participar de los elementos lógicos, sintácticos, semánticos, pragmáticos, si no es a través de una reflexión sobre cómo opera el lenguaje, qué clase de tecnología es el lenguaje? Otro tema importante que se puede escoger es conocimiento de tecnología. Aquí el enfoque general será que hay que estudiar cómo la aceleración en los avances tecnológicos inciden en las distintas áreas de conocimiento. Otra posibilidad a estudiar es el conocimiento y política. Aquí un enfoque general sería que hay que estudiar cómo las cuestiones de actualidad están íntimamente ligadas con las cuestiones de conocimiento. Véase el tema del poder, véase el tema de los valores. Y tenemos también el tema conocimiento y sistemas indígenas y el tema conocimiento y religión, que si bien se podría ver como áreas de conocimiento, también se pueden ver, y de hecho se ven en esta guía de cara al 2022, como temas opcionales, como temas que nos sirven para ampliar el campo de posibilidad de las posibilidades abiertas ante el alumnado respecto a lo que es conocimiento. No sea que, aunque se trata de entrelazar toda esa área de conocimiento, en un momento dado el alumno puede pensar que esas áreas son compartimentos estancos. Entonces, una manera de ampliarse es ver una serie de elementos que normalmente no son considerados áreas en un tratado normal académico, pero que no por eso dejan de ser muy interesantes, muy enriquecedoras a la hora de facilitarnos estímulos, elementos de juicio, elementos de reflexión para ver qué es el conocimiento. Nos estamos refiriendo a todos los materiales que provengan del contexto de los sistemas indígenas o del contexto de los sistemas de creencias religiosos. Pasamos ya a valorar todas las piezas terminológicas del currículo de teoría del conocimiento. En definitiva, todas estas piezas de teoría del conocimiento, del tema central, de los temas opcionales, que hay que escoger al menos 2, del marco con sus 4 elementos, alcance, perspectivas, herramientas y método y ética, de los conceptos clave y de las 5 áreas de conocimiento. Todas estas piezas, todos estos elementos empujan todos en la misma dirección, empujan a alentar al alumnado a que reconozca el valor de la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos? Ante cualquier fenómeno de conocimiento nos vamos a preguntar, ¿cómo sabemos eso? Esa es la pregunta clave, no una pregunta abstracta, sino que se concreta en cada fenómeno. ¿Eso cómo lo sabemos? Sin olvidarnos de tratar ni la mentalidad internacional ni el perfil de aprendizaje de la comunidad del bachillerato internacional. Porque la mentalidad internacional hay que enfocar de tal manera de que el alumno tiene que animarse, el profesorado tiene que animar al alumno a tener en cuenta la diversidad y la riqueza de perspectivas diferentes, así como la interdependencia entre conocimiento y cultura, es decir, apertura al otro. Y una apertura al otro que hay que hacerla desde la humildad intelectual, no una apertura al otro dando por hecho que en mi punto de vista, mi posición es una situación privilegiada y desde arriba juzgo a los que están abajo porque tienen un enfoque inferior. No, una apertura al otro desde la horizontalidad
es decir, desde la humildad intelectual. Evidentemente, yo soy un actor, estoy situado, parto desde mi sistema de creencias, pero tengo que tener el punto de humildad de que a lo mejor mi punto de vista es equivocado, no dar por hecho que el punto de vista contrario es el equivocado. Pues bien, tampoco podemos olvidarnos del perfil de la comunidad de aprendizaje, porque los miembros de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional estamos todos obligados a esforzarnos por ser indagadores, por ser informados e instruidos, por ser pensadores, por ser buenos comunicadores, por ser íntegros, por ser de mentalidad abierta, por ser solidarios, por ser audaces, por ser equilibrados y por ser reflexivos. Esto parece una batería de deseos de difícil cumplimiento, pero si pensamos uno por uno, ¿cuál quitaríamos de estos rasgos de la comunidad de aprendizaje? ¿Cuál de estos rasgos preferiríamos no ser? ¿Acaso es mejor ser no indagador? ¿Acaso es mejor ser una persona desinformada? ¿Una persona no instruida? ¿Acaso es mejor no pensar? ¿Acaso es mejor ser un mal comunicador? ¿Acaso es mejor ser una persona deshonesta? ¿Acaso es mejor ser una persona de mentalidad cerrada, insolidaria, cobarde, iba a decir, lo contrario de audaz, desequilibrada, irreflexiva? Pues bien, nos vamos ya a la evaluación. La evaluación, un 33% es la evaluación interna, que es una exposición, y un 67% es un ensayo. El ensayo, el programa del diploma facilita unos títulos, 6 títulos, que ahora los títulos propuestos van a ser preguntas de conocimiento, unas afirmaciones de conocimiento en forma de interpelación. Y las preguntas del ensayo van a ser más concretas que antes, van a ser unas preguntas en las que se va a hacer referencia directa bien a áreas de conocimiento, bien a elementos del marco o bien ambas dos piezas de las terminológicas. Áreas, nombrando áreas concretas y nombrando elementos concretos del marco. Es decir, el alumnado debe haber recibido un entrenamiento, un trabajo constante, debe estar familiarizado con las 5 áreas de conocimiento y con los 4 elementos del marco: perspectivas, alcance, métodos y herramientas y ética. La ejecución del ensayo debe centrarse en los títulos prescritos. Es decir, lo que queremos señalar es que el alumno no puede irse por los cerros de Úbeda, no puede abrir 1.000.000 de posibilidades y una cosa que le lleve a otra y nunca aterrizar en nada. Las preguntas ahora son concretas y requieren una respuesta concreta que atienda a perspectivas, pero bajo una estructura bien concreta. Así pues, el alumno no puede elegir un título, una pregunta de conocimiento y directamente ponerse a redactar sin ton ni son. Debe estructurarlo de tal manera. Primero, identificando los conceptos, los términos de teoría del conocimiento allí explícitos o allí implícitos, que aparezcan de forma clara o que aparezcan de una forma subyacente. Segundo paso, el alumno debe crear relaciones entre dichos conceptos terminológicos de teoría del conocimiento, debe hacer conexiones. El tercer paso es concretar esto en un diagrama para que visualmente quede claro. Y ya el siguiente paso es ponerse a investigar, ponerse a leer, ponerse a redactar un ensayo a partir de una estructura. El alumno debe saber que debe rellenar un formulario de planificación y progreso que tiene que ver con 3 entrevistas con su profesor de teoría del conocimiento. En la primera entrevista, el alumno debe registrar cómo se han discutido los títulos prescritos, las preguntas de conocimiento con la clase, con el profesor. En la segunda entrevista, el alumno debe reflejar cómo ha presentado al profesor una exploración en forma escrita. No hace falta que sea una redacción perfecta, puede ser ese diagrama, puede ser un esquema, una estructura, pero de forma escrita, no de forma oral. Evidentemente, ese esquema lo verbalizará, pero el profesor tiene que ver un escrito, aunque sea en forma diagramática o forma esquemática. Y en la tercera entrevista, el alumno tiene que reflejar las reacciones del profesor, las sensaciones del alumno ante el borrador
ya hecho por el alumno, pudiendo el profesor ofrecer comentarios de mejora y asesorar sobre la claridad de la redacción, pero no pudiendo el profesor editar el borrador que ha hecho el alumno. El alumnado deberá ir adquiriendo a lo largo del curso las suficientes herramientas y entrenamiento para que cuando llegue el momento de la redacción final del ensayo pueda ser autónomo. Orientaciones generales del ensayo. El ensayo es una reflexión personal donde el alumno, a partir de una pregunta de conocimiento que le proporciona el programa del diploma, 6 variantes y tiene que elegir una, debe construir su propia conclusión a partir de una argumentación. Es decir, debe al final concluir, no puede quedarse en un pensamiento vago en el aire de que puede que sí, puede que no, a veces, tal vez. El alumno debe analizar un problema concreto en algunas áreas, posiblemente en la pregunta de conocimiento ya quede reflejada un área en concreta, a la vez que argumenta el contexto de dicha área. Y una argumentación con ejemplos, una argumentación que se ilustre con ejemplos de las áreas de conocimiento, con la actividad del CAS, con su aprendizaje personal. Y debe tener claro el alumno que un ejemplo no sustituye un argumento. El ejemplo puede ser buenísimo, pero si no se explica por qué ese ejemplo de ese argumento, no valdrá. El argumento, por muy bueno que sea, y el ejemplo, por muy bueno que sea, un ejemplo no sustituye un argumento. Tienen que estar interconectados. Es decir, que es un error poner un ejemplo y tras el ejemplo poner «y este ejemplo demuestra lo que estamos diciendo». Pues no. El ejemplo se debe analizar. En el ejemplo se deben identificar los elementos que constituyen las piezas del argumento, del cual el ejemplo pues, es una concreción. El alumnado no debe olvidar en ningún momento la pregunta de conocimiento. No se debe ir por los cerros de Úbeda. Tiene que concretarse y para eso es bueno que haga ese diagrama, esa estructura, ese hilo conductor. Sobre todo en la conclusión. En la conclusión, ahí no se trata de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la afirmación de conocimiento subyacente a la pregunta de conocimiento. Es decir, de lo que se trata en la conclusión es de evaluar dicha pregunta de conocimiento. De lo que se trata en la conclusión es de matizar el desarrollo, matizar y cerrar el desarrollo de la discusión que hemos tenido a partir de esa pregunta de conocimiento, a partir de toda la estructuración argumental. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el área de conocimiento de la historia con H mayúscula, es un área de conocimiento muy peculiar. Por eso, cuando hablemos de historia con H mayúscula, hay que tener en cuenta que no por eso estamos hablando de hechos históricos. Cuando hablamos de historia con H mayúscula, de lo que estamos hablando es de historiografía. Es decir, que si nos preguntan cualquier cosa concreta sobre la historia como área de conocimiento, no tenemos por qué hablar de hechos históricos, lo que tenemos que hablar es de historiografía, de ver qué conocimientos nuevos, de qué caminos nuevos, de qué metodologías nuevas, de qué teorías nuevas nos pueden permitir en historiografía desarrollar mejor la historia como ciencia. Tampoco podemos olvidarnos, cuando tratamos elementos del mal conocimiento de la ética en el ensayo, que no se trata de opinar de lo que a mí subjetivamente me parezca bien o mal. Si nos preguntan sobre ética, no se trata de eso. Si nos preguntan sobre ética, lo que tenemos que hacer es evaluar posibles criterios éticos de conducta. Cabe recordar que se valora bajo, o incluso a veces negativamente, que el alumnado se extienda en historia de filosofía. Ya hemos dicho que teoría del conocimiento en realidad es un desarrollo de la teoría del conocimiento de corte filosófico, pero el programa del diploma tiene miedo a que un curso de teoría del conocimiento se convierta en un curso de filosofía del conocimiento. Por eso no quiere ejemplos que procedan de filósofos, no quiere desarrollos filosóficos, no quiere que el ensayo sea un ensayo filosófico, no quiere que la exposición sea una exposición filosófica. Por eso es mejor no poner ejemplos ni contenidos de la historia de filosofía. Por eso es mejor que los contenidos y los ejemplos sean de la vida real, de las experiencias propias del alumno, de las experiencias del alumno en sus materias, en las áreas en las que está trabajando. En la preparación del ensayo, el alumno primero debe indicar una pregunta de conocimiento concreto, debe elegirla, pero una vez que la ha elegido, tiene que analizarla, tiene que señalar
se tiene que explicar a su profesor la perspectiva que va a defender, los términos de teoría del conocimiento, de toda esa batería larga que hemos nombrado varias veces anteriormente, que se van a trabajar y se van a interconectar. Tiene que hacer el alumno en la preparación previa, su esquema, su diagrama, establecer un hilo conductor del ensayo, se lo tiene que mostrar a su profesor, mostrando argumentos en pro de cierta tesis concreta. Y una tesis no es decir estoy a favor de algo, una tesis eso es posicionarse, una tesis es dar un motivo y ese motivo tiene que tener una justificación, mostrando argumentos y mostrando contraargumentos, con ejemplos. Con ejemplos no podemos olvidarnos también con implicaciones de argumentación, incluso implicaciones de la conclusión. Hay que comentar la propuesta a su profesor, hay que escuchar las sugerencias, hay que redactar el borrador, hay que entregar el borrador, hay que escuchar las sugerencias de mejora del borrador y hay que establecer la redacción definitiva. Y no nos cansamos de recordar que un ejemplo solo no sirve absolutamente de nada. Un ejemplo sin conectar no sirve de nada. Si nos queda, un ejemplo hay que explicarlo, pero tampoco nos podemos quedar simplemente en la explicación del ejemplo. Eso no es suficiente. Es necesario conectar lo que aporta y significa dicho ejemplo en el argumento, con el argumento. El alumno debe ser capaz de identificar en el ejemplo los elementos de aquello que quiere transmitir. Tampoco podemos olvidarnos, hemos dicho que tiene que haber argumentación y tiene que haber una contraargumentación. Pero una contraargumentación no quiere decir otra perspectiva distinta. La contraargumentación tiene que serlo de argumentación. Tiene que ser un contraargumento al argumento que estamos nosotros exponiendo. Es decir, una manera de comprender e interpretar una pregunta de conocimiento en cuanto reto para un ensayo pasaría por las tres operaciones de, primero, analizar cada término clave de la pregunta de conocimiento, explícito y también términos que no aparezcan de forma explícita pero estén ahí de una manera larvada. 2. Que ahora viene lo de la forma larvada, eso sacarlo a la luz. 2. Desplegar presupuestos de la pregunta. Y 3. Una posibilidad, no una obligación, es concretar su pregunta de conocimiento, aunque luego no la desarrollemos, pero nos puede ayudar a entender mejor la pregunta de conocimiento. Sus preguntas de conocimiento directamente relacionadas con la pregunta de conocimiento, no que sea irse por los cerros de Úbeda, sin perder de vista en la redacción final que hay que dar una respuesta concreta. Por lo que si finalmente incluimos sus preguntas, deberían ayudar a aclarar la problemática, no pueden ser discursos paralelos. Respecto a los ejemplos, también no nos cansamos de decir que el alumnado debe tomar conciencia de que un ejemplo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Hay que explicar su justificación. Respecto al cuerpo del ensayo, este tiene que ofrecer una argumentación y una contraargumentación sobre la pregunta, valorando sus implicaciones, llegando a una conclusión concreta. No puede ser, puede que sea A, puede que sea B, sin perder de vista que una conclusión no es un resumen, sino es una proposición que es una inferencia de otras proposiciones, es decir, la conclusión es una proposición que se sigue de otras proposiciones. Y la elaboración del ensayo, su preparación, su discusión, debe requerir más o menos en torno a las 10 horas lectivas. ¿Cómo se evalúa el ensayo? La pregunta básica que se formula el evaluador, el corrector del ensayo, es: ¿ofrece el alumno una exposición clara, coherente y crítica del ensayo? Para obtener la máxima calificación, el alumno deberá hacer un ensayo que sea perspicaz, convincente, bien logrado y lúcido. Es decir, debe atender a los siguientes rasgos, los siguientes elementos, los siguientes ítems. La discusión se centra en el título en todo momento, no nos desviamos. Podemos hacer subpreguntas, pero subpreguntas que están dentro de la pregunta de conocimiento. La discusión está vinculada eficazmente a las áreas de conocimiento, no solo vinculada eficazmente. Es decir, que iluminen más y mejor un área de conocimiento a partir de dicha discusión. Los argumentos son claros, son coherentes y se respaldan eficazmente con ejemplos concretos. Ya hemos dicho cómo tienen que ser los ejemplos.
Se consideran las implicaciones de los argumentos, de los contraargumentos y de la conclusión. Se observa conciencia y valoración de distintos puntos de vista. Vamos ya a la exposición, que es la evaluación interna. La exposición es un trabajo individual, no es por pareja, no es por trío, no es por grupo. Un trabajo individual, por escrito, exactamente 950 palabras, que requiere poco tiempo de elaboración, en torno a la preparación, la redacción, la planificación, en torno a 8 horas lectivas. Tiene su origen en la guía de teoría del conocimiento, donde hay un desarrollo de 35 preguntas de conocimiento donde el alumno tiene que elegir una. La exposición, el objetivo principal es mostrar el conocimiento en el mundo. Se puede presentar al público una vez que se ha acabado, se debería socializar, presentando el alumno de segundo a los alumnos de primer bachillerato, en ferias o eventos escolares, al público, a padres, otros alumnos, otros profesores, etc. Se anima a que el alumno lo comparta, lo que no será evaluado por el profesor. El profesor en la evaluación interna solo corregirá la redacción escrita de las 950 palabras con las 3 fotos que hay que incluir. ¿Por qué hay que incluir 3 fotos? Porque hay que hablar de 3 objetos. ¿En qué consiste la exposición? En elegir, como ya hemos dicho, una pregunta de conocimiento de esas 35 de la lista y entonces elegir 3 objetos. 3 objetos físicos o 3 objetos digitales. Pero 3 objetos dentro de un contexto, es decir, 3 objetos que tengan que ver con interés del propio alumno en dicha pregunta y que los objetos tengan una vinculación con dicha pregunta elegida. Pero todo esto, a su vez, debe relacionarse con un tema de conocimiento, bien un tema opcional o bien el tema central del actor de conocimiento. Es decir, se indica claramente y se explica bien los vínculos de cada uno de los 3 objetos, que hay que poner una imagen, una fotografía, y la pregunta de evaluación interna seleccionada. Hay que elegir un tema opcional o el tema central donde se enmarcará la exposición. Se presenta una justificación sólida, escrita, de la contribución particular de cada objeto individual y se pone una imagen para que se pueda apreciar su contribución de ese objeto a la exposición, a la aclaración de dicha pregunta, y las 3 descripciones de los 3 objetos debe sumar 950 palabras. A la hora de describir el objeto, a la hora de justificar su inclusión, se respaldan bien todos los argumentos mediante pruebas con referencias explícitas. Es decir, hay una pregunta de evaluación interna, esa pregunta de evaluación interna se desarrolla a partir del objeto 1, del objeto 2, del objeto 3, entre el objeto 1, el 2 y el 3, con la pregunta de evaluación interna hay una justificación, hay unas pruebas, y cada objeto 1, 2 y 3 se describe y se incorpora una imagen para saber de qué estamos hablando. ¿Qué entendemos por objeto en este contexto de teoría del conocimiento? Pues se entiende entidades concretas que tengan un contexto específico en el mundo real, es decir, que existan en un lugar y en un tiempo particular. Se puede incluir los espacios virtuales. Preparación para la exposición. Que el alumno relacione el tema elegido, la pregunta de evaluación interna elegida más los 3 objetos, con algún tema opcional o con el tema central. El alumno tiene que tener algún interés en cada objeto y un interés con cada objeto que se pueda y se deba justificar. Y debe utilizar la terminología apropiada de los conceptos clave de teoría del conocimiento a la hora de justificar por qué ese objeto tiene que ver con dar una respuesta a esa pregunta de conocimiento. Es decir, en la preparación de la exposición individual, el alumno elige un tema opcional o el tema central, elige la pregunta de evaluación interna, de esas 1 entre 35, enumera los principales aspectos que le gustaría explorar. A partir de entonces enumera una serie de candidatos a objetos para respaldar los principales aspectos de la respuesta a esa pregunta de conocimiento y explicar por qué esos objetos son buenos candidatos para dar una respuesta, y una vez que tiene varios candidatos, pues tiene que seleccionar 3 objetos. ¿Cómo es la evaluación de la exposición?
Pues el evaluador, en este caso el profesor del alumno, se formula la siguiente pregunta. ¿La exposición muestra satisfactoriamente cómo se manifiesta la teoría del conocimiento en el mundo que nos rodea? Y para eso tendrá que el alumno exhibir conocimiento en toda la terminología de marco de conocimiento, áreas de conocimiento, tema central, temas opcionales, conceptos clave. Es decir, la exposición, el corrector se va a preguntar si la exposición presenta claramente tres objetos y sus contextos específicos en el mundo real. No nombras tres objetos porque sí, vete tú a saber qué conexión tendrá eso que ver con la pregunta. También tiene que ver si se establecen claramente vínculos entre cada uno de los tres objetos y la pregunta de evaluación interna. Cada uno de los objetos con la pregunta. No es necesario que los objetos tengan una relación entre ellos. Es relación del objeto con la pregunta. Y dichos vínculos tienen que estar bien explicados. Se preguntará al profesor a la hora de corregir si hay una sólida justificación de la contribución particular que cada objeto aporta a la exposición. Se preguntará al profesor a la hora de evaluar si se respaldan bien los argumentos mediante pruebas adecuadas y referencias explícitas a la pregunta de conocimiento. Es decir, el alumno en la exposición tiene que demostrar manejo en el vocabulario o del vocabulario de teoría del conocimiento y mostrar que teoría del conocimiento es aplicable al mundo. O sea, toda esa terminología, toda esa actitud, todos esos componentes de marco de conocimiento, área de conocimiento, temas de conocimiento, conceptos clave de conocimiento, hay que demostrar que toda esa batería se puede aplicar al mundo para comprendernos mejor a nosotros mismos, en nuestro conocer a nosotros mismos y al mundo. Es decir, como ya hemos dicho que no es necesario que los tres objetos tengan una relación entre sí, pero lo que sí es necesario es que el alumno tiene que contestar a la pregunta de evaluación interna. No puede irse, repetimos, por los cerros de Úbeda con esos objetos. Esos objetos tienen que tener relación con la pregunta y tienen que estar enmarcados en un tema opcional o tema central. La exposición debería socializarse, pero sin que esa socialización sea evaluable por el alumno. Y ya cerramos diciendo que aunque ni el ensayo ni la exposición deban ser filosóficos, es más, que no tienen que serlo para que la puntuación no sea baja o negativa, eso es una cosa, la exposición y el ensayo exactos, pero otra cosa es la preparación previa, y para la preparación previa nosotros sí que aconsejamos, para adquisición de elementos de juicio con todo lo que tenga que ver con toda esta batería terminológica sobre el conocer, aconsejamos visualizar cada semana, si fuese posible cada día, un vídeo del canal de YouTube FG Bueno TV de la Escuela de Oviedo del materialismo filosófico a partir del sistema filosófico de Gustavo Bueno, porque ofrece materiales destructores de callejones sin salida o directamente de falsedades y ofrece materiales iluminadores. Con todo y con esto cerramos esta aportación sobre qué es teoría del conocimiento, cómo se trabaja en ella, dentro del contexto del programa del diploma, pero en cualquier contexto universitario también puede servir de cómo afrontar el pensamiento sobre el conocimiento.